Muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy con las dos últimas teorías de la formación de los continentes. Hoy día vamos a hablar nada más y nada menos que la teoría de la eh, corriente de convección o las corrientes de convección, que era la segunda teoría, ¿no? Luego de la formación simple de la Pangea y luego vamos a ver la tectónica de placas. En las corrientes de convección hay que darnos a entender que son diferentes tipos, no solamente es una. La idea, la teoría, nace a partir de la famosa deriva continental. O sea, cómo se formaron los continentes, cómo derivaron a partir de la fuerza justamente de este fenómeno. Vamos a mostrar también las distintas maneras de cómo se va a ver el calor en la Tierra y cómo se manifiesta. Vamos a ver. Si hablamos de las corrientes de convección, hay que hablar que es un proceso natural donde el calor de la Tierra, el calor de sustancias líquidas, de los gases y los líquidos del centro de la Tierra van a interferir o van a ayudar con sus diferentes temperaturas. La corriente de convección es el movimiento de las partículas, tanto positivas y negativas, en el vacío. Un gas que está lleno de aire, por ejemplo, los electrones dentro de un tubo catódico, en el caso de los rayos X. Esta descarga que produce hace una energía que utilizamos para exámenes médicos. Lo mismo pasa dentro del núcleo interno de la Tierra. Si hablamos de esto, tenemos que decir que la convección eh, o los tipos de convección se basan en los medios líquidos. ¿Por qué, profesor? Al hervir el agua, has visto cómo sale, ¿no? Justamente la presión, ¿no? Hace veces que sale el burbujeo, ¿no? De la tetera, ¿no? Esta señal de humo, justamente por la presión, por la fuerza que emite el calor en los líquidos. La corriente por convección, netamente, a nivel básico, proviene del calentamiento de las sustancias como el ejemplo de un quemador. A medida que el agua se calienta, se vuelve menos densa, provoca que ascienda el agua más fría y tiende a hundirse. A medida que se eleva este agua caliente a su alrededor, esta corriente también se calienta eventualmente. En el gas, en el gas, a mayor escala, las corrientes de convección afectan también el aire que rodea. El aire frío contaminado se vuelve más pesado, se vuelve caliente, se eleva más, incluso el aire fresco que está por encima de cualquier agente contaminante. Esto hace que el aire se mantenga limpio y muchas veces, ¿no?, provoca también la inversión de la temperatura. La convección que ocurre dentro de la Tierra, dentro del magma de la Tierra, dentro del fondo de la Tierra, técnicamente es de tipo líquida. Cuando ejerce una presión, una fuerza, hace que la corteza de la Tierra se agriete, se formen aberturas. Estas aberturas empujan hacia arriba la Tierra de forma sólida, formando las montañas. También empuja las placas tectónicas provocando la actividad sísmica, lo que tú y yo conocemos como los temblores y terremotos. Esta corriente de convección va a llevar calor, porque es fuerza. Ese es el primer paso para los movimientos de las masas. Acá está la corriente de convección. Mira cómo interviene el calor, ¿no? Haciendo que ascienda el material, ¿no? Se formen las montañas, se formen los volcanes y también ese movimiento, esa fuerza nos produce los sismos. ¿Qué dice la deriva continental? Pues dice, todas las masas de los continentes, toda la formación de un espacio u otro del planeta es debido, ¿no?, a la fuerza del calor. En esta hipótesis, en 1912, el alemán meteorólogo y geofísico Alfred Wegener, también tiene que ver acá, dijo, a partir de la deriva continental o las diversas observaciones, eh, se da este proceso. Pero, sin embargo, no fue después de hasta los años 70 en que se desarrolló recién la famosa tectónica de placas y se pudo aplicar recién esta idea. Por eso te digo, son tres diferentes teorías, pero cada una se complementa, es necesaria una de la otra. La deriva continental, en 1915, Alfred Wegener publicó el libro El origen de los continentes y océanos, donde desarrolla también parte de esta teoría. Esa teoría que iba a apoyar a la primera. Según esta teoría, los continentes de la Tierra habían estado unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? En la famosa Pangea, ahí empezó ahí, y comenzó a dividirse. Muchos lo ridiculizaron, muchos dijeron, este está loco. Sin embargo, tenía mucha razón en muchos aspectos. Esta idea se le llamó también en un futuro
Se le cambió el nombre a paleomagnetismo, que muchas rocas van a adquirir esta propiedad, esta carga, cuando coinciden en un campo magnético mismo. A finales de los años 50 se logró medir este magnetismo antiguo, y que era muy débil, por eso lo llamaron paleomagnetismo, con instrumentos sensibles. Sin embargo, se encontraron que algunos continentes sí formaron o estaban formados por este tipo de rocas. Así que la idea no fue tan descabellada. ¿Qué diríamos, no? Hace 250 millones de años como era la Pangea, hace 135 de años comenzó a dividirse, en nuestros tiempos actual, y dentro de 150 millones de años tal vez va a variar un poco los continentes. ¿Qué avala esa teoría? Bueno, Wegener sospechó que los continentes podían haber estado unidos épocas pasadas, ya que coinciden las costas, ¿te acuerdas? Y eso hacía que formara la actual Pangea. Tenía pruebas geológicas, porque si une un continente con otro, observaba que por ahí podían coincidir. Además, paleoclimáticas, ya que muchas zonas de la Tierra compartían los mismos climas, o comparten los mismos climas, justamente porque en Estados Unidos, que decía él eso, ¿no? Las pruebas paleontológicas, recuerda que lo más importante era demostrar los antecedentes que había en el continente de África con Sudamérica, ¿no? Los fósiles y varios restos que había. Sin embargo, podemos también darnos cuenta que la teoría, porque no es una de la teoría de la migración, ¿no? Inmigración del hombre, también puede ser un antecedente para haber llegado a estos fósiles. Así que ahí se dibuja un poco la teoría. Profesor, ¿pero qué pasa dentro de la Tierra? ¿Por qué la deriva continental? Bueno, los fenómenos de la Tierra, los fenómenos geológicos, se le dice porque es de la Tierra, son aquellos que suceden dentro o interiormente en la Tierra. Es la energía que va a venir desde abajo, del interior de la Tierra, y va a tener diferentes efectos. Este fenómeno geológico va a liberar energía, como te dije. Acá tenemos, por ejemplo, el vulcanismo, los sismos, terremotos y la formación de las cordilleras. El vulcanismo es nada más que la formación de los volcanes. Estos son puntos de superficie de la Tierra, son puntos que van a salir debajo de la Tierra, que ascienden llevando magma sólido y gas. Pero a elevadas temperaturas. El magma está formado por rocas fundidas, que provienen del manto de la función de la placa tectónica. Esas rocas son parte de las placas, son pedazos de la placa. Los volcanes suelen encontrarse en los límites de cada placa, pero pueden aparecer también en medio de una placa, como en Hawái. Puede estar sobre los continentes o incluso hay volcanes que están debajo del mar. Esta es la imagen de un volcán. El volcán tiene la cámara magmática, que es la parte interior de la placa, cubierta por un manto y una corteza, la chimenea, que es la abertura donde va a salir justamente la lava, el cono secundario, que es como una rama, como una cañería secundaria donde va a salir la lava y magma, que es la que va a salir, el cráter, que es la parte superior donde va a salir la lava, el cono, que es lo que rodea justamente o forma la forma del cuerpo del volcán, y la lava endurecida, que son las rocas que están alrededor. La sismicidad son los movimientos que se producen porque las placas chocan entre sí. La colisión, el choque, libera energía, reorganiza todo el campo y hace que se logre un equilibrio cuando éstas botan esta energía. Una de las principales causas de los sismos es la deformación de las rocas continuas o la famosa falla activa. Quiere decir que se va a liberar energía que está acumulada debajo de la tierra. Producen grandes temblores o terremotos. Los procesos volcánicos, los movimientos de laderas y el hundimiento de cavidades, todo esto genera sismo. Así que los volcanes también son gran responsables de los movimientos fuertes que tenemos. Los mismos son de menor intensidad y también tenemos que nos van a traer estos sismos de menor intensidad afectos muy grandes, ¿no? Son simplemente temblores. Esto le ocurre en el hipocentro, en la parte interna de la Tierra, y cuando juntamente, ¿no?, las placas chocan, van a formar el epicentro, en qué parte de la superficie se logra el mayor movimiento. Y estas ondas sísmicas van a producir terremotos, temblores, ¿no? En cuanto a la formación de cordilleras, hay que hablar que estas ocurren gracias a que se acumulan los sedimentos. ¿Cómo es esto, profesor? En las zonas alargadas, próximas a los bordes de los continentes, se forman varias acumulaciones, se van a juntar varios elementos y van a empujar la placa hacia arriba. Cuando estas zonas sufren el empuje, se producen las cordilleras, cuya formación queda incluso a merced del viento porque el agua, la vegetación interviene donde van a crecer.
vamos a tener en nuestro planeta tres tipos diferentes de cordillera. Las cordilleras intercontinentales, ya que van a surgir cuando se unen dos placas tectónicas inmensas, por ejemplo el Himalaya. La cordillera intracontinental, que surge dentro de las placas tectónicas, no en los bordes, sino dentro, por la acumulación simple de sedimentos, por ejemplo la famosa cordillera de Pirineos, o la cordillera perioceánica, que surge por la compresión de sedimentos ocurrida en una subducción de una placa oceánica, o sea, por debajo del continente, las famosas cordilleras que están tapadas por el mar. Ejemplo, la cordillera de los Andes, ¿no?, que crece y que sale desde abajo del mar hacia la superficie de América. Es un gran ejemplo. Al finalizar, damos cuenta que esta parte vamos a tener tres simples cambios de temperatura, tres cambios de estado de la materia que conocemos nosotros, nos van a producir un gran aporte para entender la formación de los continentes. Y entender que esto, los sismos, los volcanes, la formación de montañas o cordilleras, es parte del desarrollo de nuestro planeta. Ahora vamos a ver la famosa teoría de la tectónica de placas para poder continuar ahí. La tectónica de placas es una teoría que explica justamente que las placas tectónicas forman la superficie de nuestro planeta. Estas son las responsables de desplazar, ¿no?, a través de lo que vimos, gracias a la deriva continental y gracias a la teoría de la formación de los continentes. Según esto, se deslizan en el manto de la Tierra fluidos, ¿no?, magma caliente, en diferentes orientaciones o direcciones. A este proceso que va a formar las montañas, que son las que van a dividir el continente en varios lados, ¿no?, es justamente el proceso conocido como orogénesis. Asimismo, nos da la explicación satisfactoria, porque dice que los terremotos y los volcanes se concentran en regiones propias del país o propias del mundo, en donde van a estar justamente estos cambios. Existen 15 placas en total, 15 cadenas de placas en el mundo. La placa africana, la placa del Caribe, la placa de Filipinas, la placa de la Antártida, la placa escocesa, la placa indonesia, la placa australiana, la placa arabia, la placa euroasiática, la placa de Juan de Fuca, la placa australiana, la placa de Norteamérica, la placa de Nazca, la placa de Cocos, la placa de Sudamérica y la placa del Pacífico. Esta teoría fue apoyada por Alfred Wegener, fue quien la inició para poder complementar o dar mejor alcance de sus teorías anteriores. Sin embargo, el señor John Tuso Wilson también apoyó en este estudio. Alfred Wegener decía, ¿no?, desde el siglo XX, el continente estuvieron unidos, ¿no?, y se llamó Pangea. Eso significa toda la Tierra, que se comenzó a fragmentar durante diferentes periodos de tiempo, ¿no?, ocasionando al final, gracias a la deriva continental, ¿no?, por las placas tectónicas, los nuevos continentes. Wegener, en lo cierto, estaba, claro que sí, pero no supo cómo explicar verdaderamente cómo ocurría esto, ya que estaba muy limitado por su tiempo. Sin embargo, John Tufo Wilson, con la teoría de la expansión del piso oceánico, ayudó a entender mejor la formación o la labor de las tectónicas de placas. La propuesta nació a la mitad del siglo XX, y esta sustentaba las observaciones geológicas y geofísicas, que indican que la cordillera mesoceánica funcionaba como un centro donde se generan nuevos pisos oceánicos. La teoría de la tectónica de placas fue forjada principalmente entre el año 50 y el año 60, y se le considera la gran teoría unificadora de todas las teorías, ya que la ciencia de la Tierra explicaba todas las observaciones geológicas, todos los cambios que nosotros queríamos de forma coherente, con fundamentos geográficos mejores que los de Wegener y también de una forma muy elegante. Se decía que no se le atribuye a una sola persona, como decía Newton o Charles Darwin, sino que tenía todo un proceso completo. Fue producto de la colaboración internacional y el esfuerzo de los geólogos, por ejemplo, Tuso Wilson, ¿quién más? Walter Pitman, Harry Hammond, Hess, Lang Cox, Lynn Hicker, Hiro Kamagori, Maurice Ewing, todos ellos colaboraron en hacer esta teoría. Fueron varias cabezas, varios cerebros, varias mentes que lograron ordenar esta teoría. Por eso estaba tan bien hecha. Decía, la frontera de cada placa va a converger, se va a transformar, va a diverger, va a hacer que estas interacciones de las placas, en cada placa va a haber una actividad. Y los sismos, la formación de montañas, la formación de volcanes, como te dije, ¿no?, van a crear o van a formar los continentes.
Para ellos, los límites de placas son las zonas de la litosfera, las zonas de nuestros continentes en que la corteza oceánica van a separar cada placa. En los límites divergentes, las placas se alejan al vacío, que resulta de esta separación. Es rellenada por el material de la corteza y va a surgir el magma en las capas inferiores. El punto caliente se origina en parte de lo que es las montañas o las nuevas cordilleras, la dorsal, como la mesoatlántica. Se encuentra actualmente, por ejemplo, debajo de la isla de la ciudad de Islandia, y este material nuevo va a comenzar a crecer. La isla, también algunos centímetros cada siglo, va a comenzar a divergerse, lo que produce que estos puntos calientes, en muchos casos, junten el material de la arena, la arenosfera, y se comiencen a producir pedazos, ¿no? Montañas en retazos. Por ejemplo, mira, esta es la dorsal de la Atlántica y el Valle de Rift, ¿no? Justamente la que forma parte de nuestra región oeste de nuestro continente. Ahí está la formación justamente que explicamos, ¿no? Se van juntando los sedimentos y van formando estas cordilleras. Los límites de placas van a converger. ¿Qué es converger? Bueno, son convergentes porque cada límite de las placas que choca una contra otra forma una zona que se llama subducción. ¿Qué es la subducción? Es cuando la placa del océano se hunde por debajo de la placa del continente. O sea, va a haber una especie de cinturón orogénico. Si las placas chocan, estas se comprimen, también conocidas como los bordes activos. Tenemos ahí los Apalaches, los Pirineos, los Alpes, los Urales, el Cáucaso, el Himalaya, por ejemplo. Los límites de las placas van a ser transformantes porque muchos de estos límites no se crean ni se destruyen, sino que van a producir movimientos paralelos. Cada placa va a originar un roce entre ellas, impulsando y produciendo sismos, temblores que tú y yo conocemos, como la famosa falla de San Andrés en California. Ahí está la imagen, ¿no? El cambio de la Tierra. Y los límites de placas, en cuanto a su velocidad de la placa tectónica, hay que hablar que la velocidad actual de cada placa se realiza mediante la famosa medición de los GPS. La velocidad que va a pasar de cada placa se obtiene mediante una reducción de cortes geológicos. Quiere decir que en la posición en que esté, cómo se invierte el campo magnético, cómo se registra el fondo oceánico, va a ocurrir este fenómeno. Y así, cada placa, cada grupo de falla, como se dice, ¿no? Unión de estas cordilleras, va a comenzar a producir. Por ejemplo, los puntos azules son los límites de cada placa tectónica. Los rojos son las fosas oceánicas que hay. Ahí está. El 1.8, que podemos ver por acá, los números, son la velocidad de desplazamiento de cada placa. A mayor velocidad, por obvias razones, los movimientos sísmicos van a ser más intensos. Los puntos anaranjados son el origen y dirección de cada placa, de dónde nace y hasta dónde va. Y los límites verdes, las flechas verdes, son las líneas de colisión. Y si te das cuenta, mira en la parte de acá inferior de Sudamérica, el Perú es el choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana altamente sísmico. Sísmico. Estamos justamente, gracias a estas placas, ¿no? Somos un país que sufre de estos cambios fuertes, de estos movimientos telúricos. Bien, así se dan las teorías de los continentes que hemos visto en esta introducción, en esta semana. Lo vamos a compartir en el Zoom, espero que te puedas conectar. Ten un buen día, nos vemos más tarde. Chao.